Bueno, jóvenes, vamos a empezar a hacer las integrales multidimensionales. Dice las integrales multidimensionales. Las integrales de funciones de varias variables en regiones de más de una dimensión no son fáciles, ¿no? Hay dos razones para ello. En primer lugar, el número de evaluaciones de la función necesarias para muestrear un espacio de n dimensiones aumenta con la enésima potencia del número necesario para realizar una integral unidimensional. Por ejemplo, dice, si se necesitan 30 evaluaciones de la función para realizar una integral unidimensional de forma aproximada, es probable que se necesiten del orden de 30.000 evaluaciones para alcanzar el mismo nivel de aproximación en una integral tridimensional, ¿no? En segundo lugar, la región de integración en un espacio de n dimensiones está definida por un contorno de n-1 dimensiones, que en sí mismo puede ser tremendamente complicado. No tiene por qué ser convexo ni simplemente conexo, por ejemplo, ¿no? O sea, conectado quiere decir conexo. Por el contrario, el contorno de una integral unidimensional consiste en dos números, ¿no? Su límite es superior e inferior. O sea, hemos visto en las integrales unidimensionales que solo damos el límite inferior y el límite superior. Pero acá hay que ver el contorno y si son conexos o no, y todo eso. La primera pregunta que hay que plantearse cuando nos enfrentamos a una integral multidimensional es: ¿se puede reducir analíticamente a una dimensión inferior? O sea, si tenemos de 3, se puede reducir a 2, de 2 a 1, ¿no? Por ejemplo, las denominadas integrales iteradas de una función de una variable f de t, ¿no? Puede reducirse a integrales unidimensionales mediante la fórmula esta, ¿no? Integramos de 0 a x, de tn a n, de 0 a tn, de t n-1 y así, ¿no? Hasta llegar a la función. Y sería con esta fórmula. Por otra parte, dice, la función puede presentar alguna simetría especial en la forma en que depende de sus variables independientes. Si el contorno también presenta esta simetría, entonces se puede reducir la dimensión. En 3 dimensiones, por ejemplo, la integración de una función esféricamente simétrica sobre una región esférica se reduce en coordenadas polares a una integral unidimensional, ¿no? Las siguientes preguntas te ayudarán a decidir entre dos enfoques totalmente distintos para resolver el problema. Las preguntas son: ¿es simple o complicada la forma del contorno de la región de integración? Dentro de la región, ¿es la función integranda suave y simple o complicada? ¿O presenta picos muy pronunciados a nivel local? ¿Requiere el problema una gran precisión o basta con una respuesta precisa al 1%? O a unos pocos puntos porcentuales. Si tus respuestas son que el contorno es complicado, que el integrando no presenta picos pronunciados en regiones muy pequeñas y que puede tolerar una precisión relativamente baja, entonces tu problema es un buen candidato para la integración de Monte Carlo, ¿no? Es una integración aleatoria, pero bien efectiva. Este método es muy sencillo de programar en sus dos formas básicas. Solo es necesario conocer una región con límites simples que incluya la región de integración complicada, además de un método para determinar si un punto aleatorio se encuentra dentro o fuera de la región de integración. La integración de Monte Carlo evalúa la función de una muestra aleatoria de puntos y estima su integral basándose en esa muestra aleatoria, ¿no? Eso lo veremos en el capítulo 7, ya creo que nosotros no. Si el contorno es simple y la función es muy suave, los demás métodos, ya sea descomponer el problema en integrales unidimensionales repetidas o en cuadraturas gaussianas multidimensionales, resultarán eficaces y relativamente rápidos. Si se requiere una alta precisión, estos métodos son en cualquier caso los únicos posibles, ya que los métodos de Monte Carlo, por su propia naturaleza, tardan mucho en converger asintóticamente, ¿no? Si se busca una precisión baja, utilice la integración unidimensional repetida o las cuadraturas gaussianas multidimensionales, cuando la función integranda varía lentamente y sea suave en la región de integración. Utilice el método Monte Carlo cuando la función integranda sea oscilante o discontinua, pero no presente picos muy pronunciados en regiones pequeñas.
Si la función integranda presenta picos muy pronunciados en regiones pequeñas y sabes dónde se encuentran esas regiones, divide la integral en varias regiones de modo que la función integranda sea continua en cada una de ellas y resuelve cada una por separado. Si no sabes dónde se encuentran las regiones con picos pronunciados, más vale, ¿no?, da el nivel de sofisticación de este libro, que desistas. Es inútil esperar que una rutina de integración localice zonas desconocidas de gran contribución en un enorme espacio de n dimensiones. Pero si quieren pueden ver este párrafo, la 7.9. Si basándote en las pautas anteriores decides seguir el método de integración unidimensional repetida, así es como funciona. Para mayor claridad consideremos el caso de una integral tridimensional en el espacio x, y y z, ¿no? El caso de 2 dimensiones o de más de 3 es totalmente análogo. Entonces vamos a hacer una integral en 3 dimensiones y como tarea para ustedes es que ustedes puedan hacer también una integral de 2 o de más dimensiones, ¿ya? Dice, el primer paso consiste en especificar el intervalo de integración mediante 1, sus límites inferior y superior en x, ¿no?, que denotaremos como x sub 1 y x sub 2. Luego 2, sus límites inferior y superior en y para un valor dado de x, denotados como y sub 1 de x y y sub 2 de x, o sea, funciones. Y 3, sus límites inferior y superior en z para valores dados de x y y, ¿no?, denotados como z1 de x, y y z2 de x, y. En otras palabras, hallar los números x1 y x2 y las funciones y sub 1 de x y sub 2 de x, z sub 1 de x, y z sub 2 de x, y. Tal que esta integral, una integral triple de esta función de f de x, de y y de z, por el diferencial de volumen, ¿no?, o sea, por dx, de y y de z, lo podemos convertir a una integral iterada. ¿Qué es esa integral iterada? Más o menos esto, la integral de x1, x2 de x, de la integral de y sub 1 de x, ¿no?, o de y sub 1 de x hasta y sub 2 de x, de esta integral de f de x, de y de z, ¿no?, con la variación de z, o sea, tomando constantes x y y, desde z1 de x y hasta z2 de x de y. ¿Entienden? O sea, vamos a integrar así. Primero, con respecto a z de esa función, desde z1 xy hasta z2 de xy, ¿no? Una vez que integremos, esto nos va a salir en función de x y de y, pues, ¿no? Integramos ahora acá, que va a ser en función de y. Integramos con respecto a y vamos a tener una función solo con respecto a x. Y luego integramos como si fuera una integral unidimensional desde x1 hasta x2, ¿no?, y tendríamos la respuesta. O sea, lo que tenemos que encontrar son estos límites de integración, estas funciones y este límite, ¿no? Y hacemos una integración iterada. Por ejemplo, dice, una integral bidimensional sobre un círculo de radio 1 con centro en el origen se convierte en, ¿no? Acá tendríamos la función que quisiéramos, f de x, y, integramos, valdría desde menos 1, ahorita lo vamos a ver, desde menos raíz de 1 menos x al cuadrado hasta 1x al cuadrado, y x estaría variando desde menos 1 hasta 1, esa sería la integral, ¿no? Dice, ahora podemos definir una función g de x, y que realiza la integral más interna, o sea, esta. O sea, a eso le podemos llamar como si nos va a devolver una función de x, y, pues, ¿no? Y como tenemos una función de x, y, en la segunda integral tendríamos esto, g de x, y con respecto a y. Eso nos va a devolver una función de x. Y por último, integramos esa función de x con respecto a x desde x1 a x2. Esto solo es una integral unidimensional, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Dice, en la implementación de las ecuaciones 484, 485 de forma recursiva, alguna rutina básica de integración unidimensional, por ejemplo, el Q-Gauss, que no lo hemos visto, pero es sencillo, ya, es la integración gaussiana, en el programa que sigue, una vez más para evaluar la integral exterior y, luego muchas veces para evaluar la integral intermedia h, y finalmente aún más veces para evaluar la integral interior z, ¿no? Los valores actuales de x, y, ¿no?, x y y los punteros a las funciones proporcionadas por el usuario para el integrando y los límites se pasan por encima, ¿no? Ya bueno.
Entonces miren, lo que vamos a hacer es una integral de, de un de una semiesfera, ¿ya? Una integral de una semiesfera. Imaginemos que esos son nuestros sistemas de coordenadas, el X, Y y Z. Acá voy a hacerme una semiesfera. Mi base, que va a estar en el plano, que va a estar en el plano X, Y. ¿No? Entonces voy a hacer la base, una circunferencia de radio 1 nomás. Más o menos así, pero ya, eso es mi base y mi cúpula estaría acá, pero más o menos. Vamos a ponerle acá. Ya, esa es mi semiesfera. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar, pues, en algún punto, digamos, un diferencial de volumen, ¿no? Eso es igual a dx, dy por dz. Suponiendo que yo quiera calcular el volumen de esta semiesfera, ¿no? El volumen sería la integral de ese diferencial, ¿no? De volumen en toda la semiesfera, en toda esta región. Simplemente eso sería. Quiero calcular el volumen de la semiesfera, ¿no? Y tendría que hacer una triple integral de este diferencial de volumen, que como ven sería una triple integral, si yo lo hago así. Bueno, primero lo voy a escribir así. Triple de x, de y, de z. Como ven, acá, si comparamos acá con ¿no? Queremos hacer esta integral triple. En este caso, ¿cuánto valdrá nuestra f de x, de y y de z? Esta función. Para este caso. No. 1, ¿no? 1. O sea, en este caso la función f de x, y, z es simplemente 1. Esa es nuestra primera función. Para cualquier valor de x, y, z, eso es 1. Entonces, porque yo quiero calcular solo el volumen, y el volumen es simplemente hacer esta integral de x, de y y de z. Y lo que voy a hacer luego es hacer integrales iteradas, ¿no? Hago de dx desde x sub 1 hasta x sub 2. Luego de y desde y sub 1 de x, y esto ya es una función, hasta y sub 2 de x. Y luego la integral
de z. Desde z1, que es una función de x, y, hasta z2 de x, y. Entonces nuestra tarea, porque eso no te lo va a hacer nadie, es hallar estas funciones, z1, z2, y sub 1, ¿no? Estas funciones z1 de x, y, z2 de x, y sub 1 de x, y sub 2 de x como función, y estos valores de x1 a x2. Hay que hacer eso. Por ejemplo, quiero hallar la integral esta con respecto a z y tengo que tener esos límites. Quiero hallar la función z1 y la función z2, que son funciones de doble de este, ¿no? De x y de y. Entonces, aquí está z. Z acá en el plano x y, ¿cuánto vale z ahí? Yo voy a integrar pues, desde acá, desde el plano hasta z, ¿no? La ecuación, pongan la ecuación de esta esfera, vamos a decir que es una esfera así, su ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Es igual a 1 al cuadrado. Es una esfera de radio unidad. Ya, muy bien. Esa es la ecuación de la esfera, ¿no? Quiero integrar desde, les digo, voy a integrar, esta es una semiesfera, o sea, la mitad nomás, de la mitad para arriba. El Z1, o sea, quiero decirles, este plano de acá, ¿no? Está en el plano XY. Entonces, Z ¿cuánto vale ahí en ese plano X, Y? 0, pero tienen que tener confianza, o tienen que hablar, si son mudos, tienen que liberarse, o sea, para dirigir una obra, para tomar alguna posición, tienen que tener liderazgo, pues si no hablan, no, tienen que hablar jóvenes, no sé por qué son bien reprimidos, por lo menos aquí en civil los veo reprimidos, creo que hay un chantaje de algunos docentes y los tienen sonsos, ¿no? Tienen que liberarse. Entonces, entonces como ven, ¿cuánto vale el valor de Z1 entonces en el plano XY? 0, ¿no? O sea, la primera función, ¿no? Z1, vamos a ponerle acá, Z1 para cualquier valor de X, Y, vale 0. Esa sería nuestra primera función. Ahora hallemos Z2 de XY. Entonces vamos a integrar, ¿no? Desde acá hasta acá. No sabemos ese valor de Z2XY porque es variable, pues, ¿no? Desde 0 hasta acá arriba, ¿no? Hasta 1. O sea, Z varía desde 0 a 1. Pero ¿cómo varía? Hay que hallarlo como una función, ¿no? De X y, Y. Acá yo tengo una ecuación. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado 1. Entonces Z, si yo despejo acá, Z será igual a la raíz cuadrada, ¿no? De 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Entonces ese es mi Z2 como función de x y, ¿no? Positivo, porque estoy viniendo solo para arriba. Podría ser negativo también, desde abajo. Si yo quisiera la integral de toda la esfera, pondría esto desde menos, ¿no? O sea, Z1 sería menos esto y Z2 sería el positivo. Pero como quiero integrar desde acá nomás, desde la semiesfera sería Z1 0 y Z2 de X, Y siempre, si quieren pónganle eso, Z2 de X, Y. Z2 de X, Y es esto. Ya tengo. Ahora voy a hallar la función de Y1 de X a Y2 de X. Miren, entonces ya tenemos las funciones Z1 y Z2.
Ahora quisiéramos cómo varía y en función de x. Aquí está y y aquí está x, ¿no? Entonces, el x, por ejemplo, ¿de dónde a dónde varía? Desde -1 hasta 1, ¿no? Y acá, dentro de este plano, en el plano x, x y, digo, ¿cómo es la ecuación? Tenemos una ecuación de esta circunferencia, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de esa circunferencia aquí en ese plano? X al cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces puedo despejar y. Y es igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces y varía así. El y1 entonces, el y1 de x será desde el valor negativo de este, la raíz es más menos, pero desde menos 1 menos x al cuadrado, ese sería el valor de y sub 1, y el valor de y sub 2 de x será pues 1 menos x al cuadrado. Listo. Ya está, ya tengo. Y ahora los valores de x sub 1 y x sub 2. Como hemos visto, x varía, x1, x varía desde -1 y x2, 1. ¿No? Entonces ya tengo, x varía desde -1 hasta 1. Listo. Entonces ya tengo todas mis funciones. Eso ahora simplemente hay que ponerlo en el código. En el código, ¿entiendes? ¿No? Y aquí está el código. Aquí está el código. Entonces, creamos una función, ¿no? Creamos una función de x, de y y de z, la función y de x, la función y2 de x, la función z1 de x, y, la función z2 de x, y. Y eso vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, ahora viene el código. Creamos un nuevo programa, un nuevo proyecto. Go, next. Estamos en, ¿qué grupo? Grupo B. Ahí hacemos integral triple. Integral triple. Como estamos usando la biblioteca de numéricas, es decir, lo primero que hacemos es incluir, ¿qué biblioteca? Ajá, incluye nr3.h. Y eso está ubicado en... Hay que darle toda la ruta. Está ubicado ahí, ¿eh? Ya, muy bien. Ahora, para hacer estas integrales, estos archivos, están en Quad 3D. Están en Quad 3D todas estas estructuras, ¿no? En Quad 3D. En Quad 3D y eso está acá. Pero si nosotros seguimos leyendo, en alguna parte, acá dice
la rutina de la cuadratura gaussiana usada en Quad 3D, o sea, si ven Quad 3D, Quad 3D llama a esta función, a Q Gauss, que no lo hemos visto, que es la cuadratura gaussiana. Y la cuadratura gaussiana está más adelante, no lo hemos tratado ya, pero es una cuadratura bien útil, bueno, que lo vamos a usar acá. Y eso está en otra biblioteca, ¿no? Ahí están las cuadraturas de Gauss para los polinomios de Hermite, ¿no? ¿No? Y acá hay otra para este tipo de integrales. Pero lo que queremos es el más sencillo. Aquí está Q Gauss, ¿no? Que retorna al integral ¿no? de esta función desde A hasta B, ¿no? Pero por el método de los pesos de Gauss. Y está en qgauss.h. O sea, hay que incluir esta biblioteca antes de la otra, antes del Q3D, porque esta Q3D utiliza esta biblioteca. Ahí está, vamos a usar esa biblioteca entonces, QGauss. Listo. Ya ahí tendríamos todas nuestras bibliotecas. Y lo que ahora hay que hacer es definir nuestras funciones, ¿no? Tanto de pasado. ¿Está? Vamos a definir nuestras funciones. La primera función es nuestra función de integración, pues, ¿no? El f de x, y, z. Entonces, definiremos una función que devuelve un doble. Le vamos a llamar, para no complicarnos la vida, el mismo nombre que le pone func. Vamos a llamar func. Y esto acepta un doble x, un doble y un doble z. Que para nuestro caso, simplemente la función que para cualquier valor de x, de y y de z retorna solo 1. Listo. Eso es. ¿Ya? Es esta función que hemos visto, esta. Ya queríamos saber el volumen es de x, de y, de z por 1, ¿no? El f de x, de y, de z solo es 1. ¿Entiendes? Entonces, listo. Sería 1. Luego vamos a definir la función y sub 1 de x. Devuelve un doble. La función se llama y sub 1 de un doble de x. Y como hemos visto, esta función es simplemente esto, ¿no? Menos, o sea, para un x devuelve menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Retur menos raíz cuadrada de 1 menos x por x. Listo. Eso es lo que hace la función 1. La función y sub 1
la función y sub 2, doble y sub 2 del doble de x, simplemente también retorna esto, ¿no? Y sub 2 es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Son los límites de variación, ¿no? De y luego de z. Muy bien. Simplemente retorna entonces raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, ya tengo la función y1 y y2. Y ahora la función z1. La función z1, sí, dense cuenta, acepta dos dobles, ¿no? De x, doble y. Y para cualquier doble x, para cualquier x, y, devuelve return. ¿Qué devuelve? Acá lo hemos visto, ¿no? Z1, aquí está Z1 de x, y devuelve 0, ¿no? La primera. Ahí simplemente return 0. Para cualquiera, o sea, es en el plano, ¿no? Cuando está abajo, el x, y, el z vale 0, pues, ¿no? Entonces retorna 0. Y luego doble z2 de doble x, y. Miren, ahí están aprendiendo cómo se definen funciones de varias variables. Return. Entonces, para z2 es esto, ¿no? Raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, retorna la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Entonces yo ya tengo todas mis funciones, ¿no? Mi función a integrar, que en este caso es la unidad, y mis límites, ¿no? De y1, y2, de z1, de z2, y c también pues los límites de x, ¿no? Que va de x1 a x2. Entonces lo que hay que hacer ahora es eso. Ahí ya tengo. Entonces simplemente llamaré a, ¿no? a Q-Gauss, ¿no? A Q-Gauss con la función, ¿no? Simplemente, mejor dicho, internamente llama a Q-Gauss, llamo a esta función, ¿no? A Quad3D. Dice, retorna la integral, ¿no? Para una función dada por el usuario, func, ¿no? En una región tridimensional especificada por los límites x1, x2, ¿no? Y por las funciones dadas por el usuario y1, y2, z1 y z2, como se define en 482, ¿no? La integración es performada llamando a la, recursivamente dice a Q-Gauss, ¿no? Entonces vamos a llamar a esta función Quad3D, que nos va a dar la integral esa. Entonces en main diremos doble, integral, ¿no? Y vamos a llamar a integral, o sea, vamos a llamar a esto, a esta función, ¿no? Quad3D. Quad3D, ahí está, Quad3D. Le damos la función, como no le he cambiado de nombre, le pongo solo fun,
Luego, el valor de x sub 1, ¿cuánto valía? Menos 1. Luego el valor de x sub 2, que valía 1. Luego la función y sub 1, que le he dado el mismo nombre y sub 1 para no hacerme con problemas. La función y2, la función z1 y la función z2. Listo. Ya está. Con eso ya tengo mi integral. ¿Se dan cuenta? Miren. Mis límites en x, mis límites como función en y, ¿no? Como función de x, y mis límites en z como función de x y y. Entonces ahora imprimo, pues. Cout, diré el volumen de la semiesfera de radio 1 es igual a esa integral. Si no hay ningún tipo de error, todo estará ok. Compilamos, no hay ningún error, ¿no? Y verifiquemos ahora. Vamos a AUNCH, métodos numéricos, grupo B, integral triple. Y ahí ejecutamos eso. A ver. Integral triple. Entonces, ahí está. El volumen de la semiesfera de radio 1 es 2.09, ¿no? 535. Lo comprobamos. ¿Cuál es el volumen de una semiesfera? La fórmula. O bueno, de una esfera. 4/3, ¿no? De pi por r al cubo. Verifiquemos. 4 entre 3 por pi por 1 al cubo. Eso sería el volumen de la esfera. Entre 2 sería el volumen de la semiesfera. Entonces 2.09, 43 es aproximado esto. Pueden darle mayor presión porque la presión acá es más baja por si acaso, pero es 2.09, por lo menos hasta ahí, ¿no? Ese es el volumen de la semiesfera y eso es como nos estaría dando la integral. Para ingeniería basta y sobra, o sea, nosotros no queremos más precisión que eso. Con 2, con 3 decimales que hayan sacado algo ya es recontra más que suficiente. Claro, clarito. ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Quieren copiar el código? Vamos a pausar nuestra pausar. Como una tarea para ustedes ahorita con puntos, vale, va a valer 2 puntitos. Quiero que me calculen, ¿no? La inercia, el momento de inercia de esto, de toda la semiesfera con respecto al eje Z. Acuérdense de que el momento de inercia, ¿no? Es la distancia. En este caso, si yo quiero con respecto al eje Z, sería esta distancia. Esta distancia le vamos a llamar D si quieren. D. Entonces el momento de inercia con respecto a este eje Z sería esta distancia de este diferencial de volumen, ¿no? Sería así un triple, la distancia al cuadrado al eje Z, por si acaso de este diferencial de volumen,
de su punto medio, ¿no? Al eje Z, distancia al cuadrado por diferencial de volumen. Esa sería la inercia, el momento de inercia con respecto al eje Z. Calculen eso. Ahí tienen unos cuantos minutos. Continuar, seguimos grabando. Miren, les decía de qué es esta distancia, ¿no? Al cuadrado por diferencial de volumen. O sea, miren, la integral simplemente se convierte en esto. Si fuera la inercia con respecto a Z, sería triple distancia al cuadrado. Solo al eje Z de cualquier punto, ¿no? Imagínense que acá está el diferencial de volumen. Con respecto al eje Z simplemente es esta X, ¿no? O esta sería Y, esta X, este es X. Esta distancia sería pues, ¿no? Raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero como quiero yo, la distancia al cuadrado sería X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Entonces, eso sería igual a dx, dy, dz, y sería por la distancia al cuadrado, que es x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, miren, la función sería ahora esta, ¿no? Esa sería la función. Ya no 1 como en antes, esa sería la función. Entonces vamos a cambiar simplemente eso. Entonces acá, en vez de 1, le damos que nos retorne x al cuadrado más y al cuadrado. Listo, esa sería la función. El resto se mantiene igualito y diríamos acá simplemente la inercia o el momento de inercia, ¿no? De la semiesfera de radio 1 con respecto a Z, con respecto al eje Z, es igual a eso. Listo, nada más. O sea, cambian en la función, ¿no? Para el volumen era simplemente 1, ahora para la inercia con respecto al eje Z, por ejemplo, es x al cuadrado más y al cuadrado, y listo, eso es todo. Entonces, listo, pues ya está todo. Hemos compilado, ejecutamos. Ahí está la inercia de las hemisferas de radio 1 con respecto al eje Z es 0,83, ¿no? 0,83. Su compañero me dice que ha encontrado esto, a ver, voy a ver. Su compañero me dice que ha encontrado esto, verifiquemos. Cout, ¿cómo lo has hecho? Era integral, pero de la inercia, subió inercia primero. A ver, me dice Cout. A ver, ¿cuál? ¿El QA3, así? Sí, es con el quad 3D, con esa librería. QA3 y me dice subguión, ¿no? ¿Así? Sería integral, subió inercia. Bueno, sí, igual de quad 3D, función fun, subió inercia, subió respecto al eje Z. A ver. Ahora vamos a ver el QA3 por si acaso. Quad 3D, paréntesis. Espera, vamos a ver el QA3. Vamos a ver el QA3 acá mismo, pues, ¿no? A ver, file, open, vamos a ver el QA3, ¿ya? Quad 3D. Ahí está el Quad 3D que tiene, vamos a verlo. Ahí está la estructura,
No hay, creo. ¿Eh? A ver, díctame cómo has puesto tu función, a ver. Acá, pero en el 4 no hay nada. En la función es QA3D, entre paréntesis, el Ah, nombre ya, de ya. la función, QA 3D, entre paréntesis, fun sería nuestra función. fun, Un subguión inercia, subguión C. Y ahí los límites de integración. Ah, tú has hecho otra función, que es la inercia. Le has puesto otra funcióncita. Ajá, sí, sí. Ah, ya, entonces es lo mismo. No, eso es. Ah, ya, es lo mismo. O sea, le has definido otra función y ahí le has puesto x al cuadrado más y al cuadrado. No sé. Ya, entonces también vale lo que has hecho. A ver, dime tu apellido. Chicho me ratón. Chichón Aerotómata lo ha hecho. Has definido otra función, ¿no? Ajá, sí, sí. Listo. Entonces, es solo esto. Era solo eso. Entonces ya miren, ya pueden hacer integrales triples. Ahora la tarea para ustedes es hacer un integral doble y además un integral de más de 3. ¿Entienden? Multidimensional.